Grabación y compartir pantalla. Ahí está. Compartir. Sale pues. Vamos a quitar estos mensajes que solo estorban y vamos a abrir nuestra presentación. Aquí está. Son varias, entonces, pero vámonos poco a poco. Bueno, sale pues. Vamos a ocultar esta barrita que se ve bastante fea. Y vamos a iniciar la grabación, la presentación. Ok, como voy a poner la pantalla completa en la presentación, si alzan la mano de repente no la alcanzo a ver, así que con toda confianza, por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza abran su micrófono para que los pueda escuchar y ya vemos la duda al respecto, ¿va? Bueno, ahora sí vamos a comenzar ya formalmente. Dijimos que la primera clase íbamos a dar oportunidad de que se inscribieran todos, creo que hoy es el último día. Miren, vamos a empezar con lo que va a ser nuestro vocablo general para entendernos, ¿no? La materia se llama Sistema de Gestión de Bases de Datos, pero no vamos a empezar con eso porque eso ya es como que más avanzado. Nosotros vamos a empezar, muchachos, primero definiendo lo que es una base de datos. La base de datos como tal, como su nombre lo indica, va a ser un conjunto de datos que se relacionan de alguna manera entre sí y tienen un significado propio. ¿Qué significa? Por decir, yo puedo tener elementos como el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de sangre, que por sí solos no me dicen nada. O sea, si yo tengo, por decir, Jesús como tal, pues sí puedo saber que es su nombre, pero como tal no me dice más allá de a quién se refiere, de quién habla o cómo se integra. Si yo tengo un número que dice 1.75, pues sé que es un número decimal, conozco el valor, pero no me dice nada. Ah, pero si yo empiezo a interrelacionar estos datos y pongo, mira, es que como en el nombre sería Jesús y su apellido paterno es Mora y su apellido paterno es Jaín y su fecha de nacimiento es tal y su altura es tal y su tipo de sangre, ya estoy relacionando, ya estoy vinculando todos esos datos que por sí solos no me decían nada, los estoy relacionando entre sí y ahora tienen ya una significancia, ya hay un significado para ellos. ¿Por qué? Porque ya no son datos al aire, sino me están haciendo referencia en particular a una persona. Y haciendo referencia en particular a una persona, muchachos, entonces ya tiene sentido. Por eso dice que tiene un significado implícito. La colección de todos estos datos asociados, todos estos datos que asocié son, por ejemplo, para Jesús, que tiene el número de cliente 1. La colección de todos los mismos datos asociados para Rosa, que tiene el número de cliente 2, ya tiene una significación. Entonces, yo voy acomodando los datos de manera que se va obteniendo un significado por objetos, entendiendo por objeto cualquier cosa de la cual yo puedo describir atributos o características. Por ejemplo, en este caso, el cliente que se llama Jesús, que tiene el número de cliente 1 y tiene todos esos datos que ya dijimos, bueno, entonces tiene sentido porque ya sé que es un cliente, sé que como tal pertenece a un grupo de clientes. El número 2, que es Rosa, con todos los demás datos, sé que que es un objeto, que este objeto es de tipo cliente, y este objeto de tipo cliente ya tiene significado porque sus datos ya están interrelacionados. Y así lo puedo seguir haciendo con el cliente 3, el cliente 4, el cliente 5, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a obtener una significación en los datos. ¿Qué pasa entonces, muchachos? Bueno, cuando yo agrupo todos estos clientes y voy a decirle que cada cliente, ahorita lo vamos a llamar así, al hablar de cada cliente hablo de un registro de cliente. Cuando yo junto todos los registros de cliente, estos me van a formar como tal el contenido de una tabla donde yo estoy guardando los clientes, que por el momento no se imaginen
Perdón, no se imaginen una tabla ahorita a nivel de bases de datos, ni Excel, ni nada. No, no, no. No sé si sus generaciones alcanzaron a jugar un juego que se llamaba Basta, donde le ponías flor o fruto y ciudad y cosa y no sé qué tanto, ¿no? Y lo acomodabas en columnas en un cuadernito. Pues eso es una tabla, al final de cuentas eso es una tabla. De la misma forma, aquí estamos hablando en ese sentido, muchachos. En este sentido estamos hablando. Nosotros con eso construimos tablas. Y cuando esta tabla, porque una base de datos puede ser solo una tabla, pero puede asociarse con otras tablas, la tabla o la combinación de estas tablas me van a dar origen a lo que se llama la base de datos. Ojo, no a un gestor de base de datos, pero sí a una base de datos. Entonces, ahorita me voy a saltar la historia, ahorita no es interesante, de eso hablamos después. Entonces, vamos a entender los conceptos, pero lo vamos a entender del lado de la informática. Yo sé que ustedes están estudiando ingeniería en computación y que si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el dato mínimo con el que trabaja un ordenador? Ustedes me van a decir, es el bit, y es correcto. Es correcto en el sentido computacional. El bit es la unidad mínima de información en el sentido computacional. Pero en el sentido de la informática, entendiendo que informática se refiere al manejo de la información más que a su representación, porque hablar de un bit es la representación de la información, eh, un, un dato, un dato es la unidad mínima de información con la cual va a trabajar una computadora. Entendiendo, por ejemplo, un nombre, eso es un dato. Y es que el dato tiene una característica muy, muy particular que debe ser indivisible. Un dato siempre tiene que ser atómico o tiene que ser indivisible. De tal forma, muchachos, que si yo tengo Jesús, si yo tengo la edad, si yo tengo la estatura, si yo tengo no sé, color de ojos, los puedo considerar datos porque son indivisibles. Sé que me van a decir, Jesús lo podemos partir en dos sílabas. Jesús. Sí, pero el dato completo es Jesús. Y no lo puedo partir en otra cosa. La estatura, 1,87. Mide 1,87 la persona y ya no lo divido. Pero hay otros elementos como la fecha de nacimiento que pudiese parecer que es un dato, pero no lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la fecha de nacimiento yo encuentro tres datos agrupados ahí: el día, el mes y el año. De esta manera, perdón, de esta manera yo estoy agrupando tres datos en algo que le voy a llamar campo o atributo. Formalmente se le llama atributo, muchachos. Formalmente se le llama atributo, aunque muchos lo referencian solo como campo. En este sentido, entonces, nosotros cuando hablamos de dato, tengamos presente que el dato es indivisible. El conjunto de datos como tal me puede dar un atributo o un campo. El conjunto de atributos me va a dar un registro. El conjunto de registros va a dar una tabla y el conjunto de tablas me va a dar una base de datos. No sé si hasta aquí vayamos bien o tengan alguna duda, muchachos. Vamos bien, profe. Ninguna, profe. Ningún. Perfecto. Perfecto. Profesor, Mándeme. ¿puede repetir lo del conjunto de atributos? Sí, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Miren, un dato que damos que es indivisible, es una unidad que no podemos dividir, pero un atributo puede contener varios datos. Por decir, hablábamos de la fecha. La fecha tiene varios datos, tiene el día, mes y año. Yo puedo partir la fecha en día, en mes y en año, por lo cual no la puedo configurar como un dato, sino como un atributo, un campo. Un atributo o un campo es un conjunto de datos, ¿de acuerdo? La boleta que ustedes tienen, no es un dato. ¿Por qué? Porque la puedo dividir. En la boleta tengo información del año en que se inscribieron, la unidad a la que se inscribieron y algunos otros datos, incluyendo el consecutivo de inscripción. Entonces, como yo la boleta la puedo partir en más de un dato, entonces no le digo dato, le digo atributo o campo, ¿de acuerdo? Entonces, un atributo o campo es un conjunto de datos. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, profesor. Sí. Ok, ahora, Una gracias. pregunta. Sí, ahora, Este, dígame. No, si no, ahorita continué. Ok, ahora, un conjunto de atributos, no de datos, un conjunto de atributos o campos me va a dar un registro. Que el registro es el renglón donde listo todos los atributos. Por ejemplo, yo tengo que para cada cliente voy a pedir su clave de cliente, su nombre, la fecha en que se registró como cliente, tal vez su fecha de nacimiento, sus apellidos paternos, maternos, su RFC, su CURP, pero cada uno de estos ya es un atributo. Todo el conjunto de atributos, ahora sí que juntos, me van a dar un registro, porque el registro describe la información puntual de un solo cliente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo Sí. bien, profesor. ¿Sí? A ver, el compañerito que me decía que tenía una duda, adelante, dígame, por favor. Sí. Es que me estaba procesando todo lo que estaba diciendo y solo quería corroborar que dijo que el atributo es el que es indivisible No, o el el, dato. el dato es indivisible, el Ok. dato es indivisible y el atributo es un conjunto de datos. Perfecto. Gracias. No de qué, para servirle. Ahora, el conjunto de atributos es un registro. El conjunto de registros es una tabla. ¿Por qué? Porque un registro es un renglón, por así decirlo. Una tabla tiene muchos renglones. El conjunto de renglones es una tabla. El conjunto de registros o de renglones es una tabla. Y el conjunto de tablas es una base de datos. ¿Hasta aquí ya queda más clara la idea? Si hay alguna duda, vemos cómo lo explicamos diferente. Con toda confianza, díganme. No, sí, ya quedó claro, profesor. ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, vamos a continuar con esto. Miren, nosotros tenemos que entender algo. Al ver la base de datos, por lo general que pensamos en un montón de datos nada más o de información. Sin embargo, la base de datos la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a hacer referencia exclusivamente a las estructuras donde se van a guardar los datos. A eso va a ser referencia a la primera parte. Y vamos a entender como estructuras a la propia base de datos, a las tablas donde se van a guardar los datos, y esto lo veríamos semejante a tener una cajonera o un archivero, donde en el archivero por sí mismo es un espacio para guardar cosas, pero en el archivero hay cajones. Entonces, cada cajón contiene folders y cada folder tiene la información de algo o de alguien. Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir que el archivero, el cajón y el folder son las estructuras donde vamos a almacenar la información. Y la información ya son las hojas donde puntualmente tenemos los datos de la venta, del cliente, del carro, de la persona, de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a entender la base de datos. Vamos a empezar a analizar la parte de donde se almacena, la parte estructural. Nosotros comenzamos con un concepto que se llama entidad. Básicamente la entidad es la descripción de la tabla, pero ya formalmente hablando. ¿Qué pasa? Como pueden apreciar ustedes ahorita, vean que dice entidades. Y aquí en entidades yo tengo un cuadrito. Bueno, vamos a ver cómo se compone este cuadrito. Cada cuadrito, muchachos, cada cuadrito es una entidad. Cada cuadrito es una entidad, pero cada entidad debe de tener un nombre. Entonces, este cuadrito de aquí se llama clientes, este cuadrito de acá se llama facturas y este cuadrito de acá se llama productos. Entonces, tenemos entidades y cada entidad tiene su nombre y su nombre está separado por esta rayita. ¿De acuerdo? Ahora, pero ese es su nombre. Ahora, ¿qué va a almacenar la entidad? ¿Qué es capaz de guardar la entidad? Bueno, todos los datos que pueda almacenar una entidad le llamamos atributos o campos, que acabamos de ver hace un momento que un atributo o campo es un conjunto de datos. De tal manera, muchachos, que vean que, por ejemplo, la entidad cliente, ahorita nos olvidamos de estas dos, ahorita estas dos no importan. Vamos a centrarnos en la entidad clientes. Vean que clientes, pues es el nombre de la entidad,
Pero descriptivamente hablando, clientes me permite guardar el código del cliente, me permite guardar el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Es todo lo que me permite guardar. Cuando yo me refiera a la entidad clientes, la estructura de la entidad me va a permitir guardar esos datos. Y me voy a adelantar un poco para ver esto, para explicar esto. Miren, lo que vieron ustedes allá, incluso voy a editar esto así, miren. Lo vieron de esta forma. Voy a insertar aquí no es cierto, no quiero eso. Un cuadro. Voy a insertar aquí un cuadro, ¿sale? Y en este cuadro, muchachos, ahora sí voy a insertar un cuadro de texto. Y aquí, en este cuadro de texto, le voy a poner que este se llama alumnos. Alumnos. Ya está. Esto que acabo de poner, incluso le voy a poner la rayita para que se vean. Esto que acabo de poner aquí, muchachos, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle un color naranja para que se vea. Ay, me quedó rechueca. Bueno, no importa, ¿no? Lo importante es que se entienda el concepto. Sale, ahí está alumnos, con su raya. Este de alumnos, y voy a agregar algo más. Insertar. ¿Dónde está la mugre? Acá está, cuadro de texto. Acá está. Vean que esta entidad me puede o me permite agregar lo siguiente. Puedo guardar la boleta. Ahí está la boleta. Puedo guardar el nombre. Puedo guardar los apellidos. Puedo guardar el grupo. Y puedo guardar la carrera. Sale, pues, ahí está. Esto es lo que yo puedo guardar. Esto que hice aquí fue la descripción de la entidad o la descripción de la estructura, muchachos. Esto es la descripción de la estructura. Ok. Pero cuando yo empiezo a usar la entidad como una tabla para guardar datos, vean que esto ya no lo veo de forma horizontal, de forma vertical, perdón, aquí lo veo de forma vertical. Ahora, los atributos de la entidad se acomodan de manera horizontal porque voy a empezar a guardar información. De tal manera que boleta, que está aquí descrita en la entidad, aparece aquí boleta. Nombre, que está aquí descrita en la entidad, aparece acá nombre. Apellidos, aquí están, grupo y carrera. Y al principio está vacía, al principio no hay nada en la entidad. Entonces yo guardo al primer alumno. Con este número de boleta, este alumno se llama Alvin Gómez Pérez, pertenece al 7CB23 de la carrera de Ingeniería en Computación. ¿Sale? Entonces, como se darán cuenta, los atributos, estos se llaman atributos, veíamos que estos se llaman atributos, son las columnas, por eso dice atributo, campo o columna. ¿Ya lo vieron? Cada atributo se convirtió en una columna. Y es que cada columna va a recibir información. La columna boleta obviamente va a recibir los datos de la boleta, las boletas de los alumnos. La columna nombre, sus nombres, apellidos, grupos y carreras. Cada renglón, vean que está, cada renglón, ahora sí que cada renglón está agrupando el total de los valores de los diferentes atributos. Por ejemplo, este primer renglón tiene este valor para boleta, este valor para nombre, este valor para apellidos, este para grupo y este para carrera. El renglón, registro o tupla almacena los valores particulares de un objeto, donde el objeto aquí es Alvin, por ejemplo, Alvin que tiene este número de boleta. Pero vean que Alvin tiene exactamente la misma estructura que Juan. Y digo que tiene la misma estructura que Juan, no la misma información. Tiene la misma estructura que Juan porque Alvin tiene boleta, tiene nombre, tiene apellidos, tiene grupo, tiene carrera. Juan tiene boleta, tiene nombre, tiene apellidos, tiene grupo y tiene carrera. De esta manera, muchachos, lo que estamos viendo es que cada renglón, cada registro, por sí mismo es un objeto del tipo tabla, o diciéndolo de otra manera, cada registro instancia a la tabla.
instancia a la tabla. ¿Por qué? Porque hereda todos los atributos, todos los campos, todas las columnas que tiene la estructura de la tabla. Entonces, un objeto alumno sería Alvin, un objeto alumno sería Juan, un objeto alumno sería Rosa, y así sucesivamente con todos los nombres. De esta manera, muchachos, entonces podemos entender o podemos ver que lo que está pasando es que cada registro, cada renglón es un objeto identificado en la tabla, y ahorita vemos que va a ser a través de un identificador único que le vamos a llamar llave primaria. Ahorita no lo voy a ver todavía, pero que se distingue de los otros registros. No sé si hasta aquí vayamos bien o tienen alguna duda. Todo bien. No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Señoritas, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok, Bien, profesor. perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, de esta manera entendemos a este cuadrito que vemos aquí, con la descripción que debe llevar cada registro. A este lo entendemos como la estructura, ¿de acuerdo? Esto es la estructura. Incluso los encabezados, los puros encabezados, son la estructura de la entidad o de la tabla, como le quieran decir. Mientras que la información, o bueno, Alvin, Juan, Rosa, Lalo, todos ellos, cada uno de ellos por sí mismo son los valores o la información que se guarda en la entidad o en la tabla. Por eso les digo, tenemos que distinguir bien cuando estamos haciendo referencia, en qué momento estamos haciendo referencia sobre la entidad y en qué momento estamos haciendo referencia sobre los valores almacenados en esa entidad, sobre los valores que se están almacenando en esa entidad. Perdón. Entonces, ya que entendemos esta división, ¿puedo dar por hecho que ya quedó clara esta división de estructura e información? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Ok, gracias. Ya que podemos dar por hecho de esta estructura, entonces regresamos aquí. Y ahora me queda claro que aquí puedo guardar la información de cada cliente, la información de cada factura y la información de cada producto. Y es que miren, las entidades colaboran entre sí. Por ejemplo, cuando yo emito una factura, muchachos, la factura que estoy emitiendo, pues obviamente lleva el número de factura, la fecha de emisión, pero un dato importante que lleva es el código de cliente. ¿Por qué? Porque en vez de poner todos los datos del cliente, de poner su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, yo lo puedo vincular a través del código de cliente, pero hay un pequeño problema, que los códigos de cliente o los datos de cliente, yo los tengo almacenados en esta tablita, en esta entidad que se llama clientes. Pero yo necesito esta información de código de cliente, que incluso podría llamarse diferente. Miren, voy a cambiarlo para que podamos verlo. A lo mejor en vez de eso se llama número de cliente, por ejemplo. Entonces yo necesito el número de cliente, pero aquí tengo el código de cliente, que es el número de cliente. No importa que se llamen diferentes, siempre y cuando número de cliente y código de cliente sean del mismo tipo de dato, la misma representación y la misma longitud. ¿Qué significa eso? Si código de cliente es un entero corto, por ejemplo, es un número entero corto, número de cliente tendrá que ser también un número entero corto. ¿Sale? Sin importar que se llamen igual, eso no importa. ¿Qué pasa? Como yo voy a facturar y la ley me dice que yo debo de tener un catálogo de clientes a quienes les estoy vendiendo, pues obviamente el cliente tiene que estar dado de alta en el catálogo en el catálogo de clientes. ¿Qué pasa? Cuando yo introduzca el número de cliente, Facturas va a decir, a ver, déjame ver, voy a ver si el cliente existe en el catálogo de clientes. Si el número de cliente que estoy ingresando existe en el catálogo de clientes, dice, ahora no hay bronca, sí,
Pero si yo meto un número de cliente que no existe, me va a mandar un error porque me va a decir, ah, no, ¿sabes qué? Espérame. Ese número de cliente que tú quieres meter no existe en el catálogo de clientes. Digo, obviamente la intención es vender. Lo que podemos hacer en este caso es que primero des de alta al cliente y después ya le hacemos la factura. Es como cuando van ustedes a Office Depot o alguno de estos establecimientos, ¿no? Van a comprar, van a hacerle un cambio a su maquinita, le van a cambiar su disco duro por el de estado sólido. Llegan, van a comprar y les pregunta la cajera amablemente, ¿usted ya ha comprado con nosotros antes? Y les dices, no. Ah, no importa. Y primero los confiesa, primero les pide su nombre, sus apellidos, su dirección, su teléfono, su RFC y actualmente la llave esta de facturación, ¿no? Sale, ya te di de alta como cliente. Ahora sí, ¿qué me vas a comprar? Estos productos, hace la cuenta de los productos y ahora sí puede emitir la factura. Pero tuvo que seguir todo ese proceso. Ahora, no solo una va a interactuar. Por ejemplo, aquí tenemos el cliente, tenemos la factura y, por ejemplo, aquí tenemos productos. Productos, muchachos, por ejemplo, yo voy a vender, pero tengo que decir qué estoy vendiendo. Y en vez de poner toda la descripción del producto, porque esa ya la tengo en esta tabla, ya tengo la descripción, el precio de venta y todo ese rollo, solo voy a poner el código del producto, que el código de producto esté en la tabla de productos. Y mucho cuidado, este atributo código de productos le pertenece a la tabla o a la entidad productos, mientras que este código de producto, aunque se llama igual, le pertenece a la tabla facturas. Si yo quiero hacer referencia a cada uno de ellos, diría facturas.código producto y me referiría a este. Pero si yo digo productos.código producto, me estoy refiriendo a este. Se llaman igual, comparten el mismo tipo de datos, la misma representación, pero no son lo mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesor, ¿me pudiera volver a explicar esta última parte que dijo facturas punto código de productos? Con todo gusto. Sí, con todo gusto, miren. Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a agregarle un cuadrito de texto. Y miren, si yo me quiero referir al atributo de código de producto, este que está aquí en facturas, me tendría que referir de la siguiente manera. El nombre de la entidad, facturas, ahí está. Y ahora, punto, el nombre del atributo al cual quiero hacer referencia, que sería punto, código, otra vez el acento, código, producto. Al citar este, me estoy refiriendo o estoy haciendo referencia a este que está aquí, en esta tabla. Pero si yo quiero hacer referencia no a este, sino a este otro, entonces lo que voy a hacer es decirlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí esto y lo pondría así. Le diría productos, porque así se llama la entidad. Tengo que poner primero el nombre de la entidad o de la tabla. Productos punto código producto. ¿Ya lo vieron? Pero aunque se llaman igual código producto, este código producto le pertenece a la tabla productos. Este código producto le pertenece a la tabla facturas. Pero este de productos le puede compartir su valor a este otro. Por eso deben de ser del mismo tipo de dato. No sé si con esto respondo su pregunta, compañero. Sí, ya lo entendí mejor. Gracias. ¿De qué? Para servirle. Incluso vamos a ponerle aquí este cuadrito. Vamos a ponerle este cuadrito. Y eso donde estaba. A ver, creo que estaba por acá. Para que quede claro. Acá está. Vamos a ponerle aquí esto. Vamos a hacerle más grande para que se vea, porque esa cosa casi ni se ve. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a ponerlo aquí para que quede como más clara la referencia. Que, bueno, ahí Sebastián lo compone. Sale.
Aquí lo que estamos viendo es que dice que código de producto de facturas no es el mismo que código de producto de la tabla productos, para que quede como más claro el concepto, ¿no? ¿Sale pues? Entonces, pero pueden compartir valores y otra vez lo remarco, siempre y cuando sean del mismo tipo de dato y de la misma representación. ¿Sale? Déjenme ver, creo que hay dudas por el chat. Voy a mover esto para poder ver ambas cosas, para que si me escriben pueda ver que me están compartiendo. Por aquí tengo el chat. Acá está el chat. Sale, ya está. Y lo voy a poner así para ver lo que me están diciendo. Sale, pues. Ahí ya lo tenemos, ¿no? Ahora, nos vamos a la siguiente lámina. Ok. Tengo las entidades, tienen sus atributos y cada entidad tiene su nombre. No le hagan caso a todo ese relajo que está. Vamos a explicarlo con calma. Miren, cada entidad tiene su nombre y cada entidad tiene un conjunto de atributos. Aquí está el conjunto de atributos o de campos. Pero al principio, yo tengo que decidir en cada entidad, muchachos, cómo voy a identificar de forma única cada uno de los registros de la tabla. ¿Cómo voy a saber que él es Juan, que ella es Rosa, que él es Ernesto, que ella es Lupita? ¿Cómo los voy a identificar? Y entonces vamos a evaluar. En este punto donde todavía yo no sé cómo lo voy a identificar, muchachos, en este punto, a todos los atributos se les llama llave candidata. Todos ahorita están en el proceso de llave candidata. Incluso cuando de repente estén trabajando y estén diseñando una base de datos, a veces hay dudas, no siempre es tan obvio saber cuál va a ser la llave de identificación, y a veces en las discusiones, cuando les preguntan en qué van, a veces vas a oír gente de bases de datos que te diga, es que todavía estamos en la fase de las candidatas. O sea, todavía no todas las tablas, ya decidimos cuál va a ser la llave primaria, para que si lo llegan a oír no les sorprende. Bueno, entonces las candidatas son todos los atributos y vamos a decidir de todos cuál me permite identificar de forma única e irrepetible. Uy, qué gorda me cae esa nueva funcionalidad de Windows, ¿eh? Que me permite identificar de forma única e irrepetible cada registro, cada renglón. Sigue fumando. Entonces veamos. Nombre. Vamos a pensar. ¿El nombre se podrá repetir, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? No, no. Sí. No. ¿Sí? Ok. Vamos a pensarlo. Yo puedo tener tres clientes que se llamen Eduardo. Sí. Sí, entonces sí se puede repetir. Apellido, vamos a suponer que es el apellido paterno. ¿Puedo tener tres clientes que se apelliden González? Sí, sí puedo. Entonces, sobre todo aquí en México, ¿no? Los Gómez, los López, los González, los Jiménez, los Hernández, son apellidos muy comunes que comúnmente se repiten. Entonces, no puedo seleccionarlo para decir que de manera única. La dirección. Si tengo dos clientes que son roomies o están casados, me van a poner la misma dirección. Entonces, no se va a repetir, hay un riesgo. El teléfono pudiese ser, pero obviamente si el teléfono que tengo son igual, mismo caso, dos roomies o dos personas que están casadas, o incluso dos personas y sus hijos que viven en la misma casa y empezaron a trabajar, me van a dar la referencia de ese teléfono. Ok, vámonos entonces con el código de cliente. Cuando yo no tengo aparentemente un dato que sea irrepetible, puedo manejar o puedo agregar un dato que sea irrepetible. En este caso, el código del cliente va a ser completamente irrepetible. Juan es el cliente 1 y nadie más puede ser el cliente 1 más que Juan. Rosa es el cliente 2 y nadie más puede ser el cliente 2 más que Rosa. Luis es el cliente 3 y nadie más puede ser el cliente 3. De tal manera que este atributo que estamos utilizando, este atributo se vuelve irrepetible, ¿verdad? Es irrepetible. Entonces, de esta forma, muchachos, nosotros entendemos
que este atributo que se llama irrepetible, que es irrepetible, perdón, que se llama código de cliente y que es irrepetible, le va a pasar de ser una llave candidata, ahora se va a convertir en una llave primaria. Esta llave primaria o primary key, como comúnmente lo van a escuchar, la llave primaria o la primary key es un atributo que me permite distinguir a un objeto, ya vimos que los objetos son los registros, a un objeto en particular dentro de la entidad o a un registro en la entidad. Yo sé que si le pongo código de cliente 3, quedamos que era Luis. Si yo hay código de cliente le pongo 1, quedamos que era Juan. Y así yo los puedo distinguir de forma unívoca, de forma única, de forma irrepetible. Y eso es lo que se conoce como una llave primaria. ¿Hasta aquí vamos bien con esto de las llaves primarias? ¿De los atributos y todo esto? Sí, profesor. Sí. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Gracias. Señoritas, de verdad también me interesan sus opiniones, así que por favor no sean así, no sean egoístas, compartan. Ok, a ustedes. Sale pues. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Si ya quedó claro lo de la llave primaria, platicábamos que una tabla, una entidad, puede compartir su valor con otra entidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, facturas necesita saber el código del cliente. Y les decía, pueden o no llamarse igual, eso no importa. Pueden o no llamarse igual. Pero la tabla que tiene el dato de mis clientes es la tabla clientes, muchachos. De tal manera que cuando yo necesite saber el código de un cliente, se lo voy a tener que preguntar a la tabla de clientes. Y la tabla de clientes, vean que la flechita señala hacia código de cliente, significa que va a pasar el valor de la llave primaria, lo va a pasar a este atributo que otra vez se llama código de cliente, pero es el código de cliente de facturas. Y vean que código de cliente de facturas no es llave primaria, solo es un atributo más. Mientras que en clientes, código de cliente sí es llave primaria. Este código de clientes, este código de cliente que es la llave primaria en la tabla clientes, lo pasa a código de cliente en la tabla facturas. De esta manera pasa una llave primaria, algo identificado como llave primaria, pasa su valor para acá, donde no va a ser llave primaria, sino que se le va a conocer como llave foránea o foreign key. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy relacionando las dos tablas y además estoy cuidando que los datos que yo estoy metiendo en las facturas, en este caso, sean reales, que de verdad le esté facturando a un cliente que tenga dado de alta en mi catálogo de clientes. Se dice ya más técnicamente, estoy cuidando la integridad de la información, pero como en este momento en particular lo que estoy cuidando es la integridad de los datos del cliente, que es un catálogo, a esto se le conoce como integridad referencial. Y lo mismo va a pasar con productos. Código de producto es llave primaria aquí, en la tabla productos. Esta es su llave primaria. Vean que las distinguimos con las siglas PK y las ponemos en negrito incluso, ¿no? Para que se remarquen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es llave primaria, pero yo en facturas tengo otro atributo que también se llama código de producto. Este y este son del mismo tipo y representación de datos. Ok. La tabla de productos le está pasando su valor a la tabla de facturas para que se mantenga íntegra la información, que efectivamente el producto que yo venda existe en el catálogo de productos. Con eso cuido la integridad referencial de la venta. Pasa su valor, esta es llave primaria y al pasar pasa como llave foránea, como foreign key. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Ok, Todo bien, profe. me da gusto, muchas gracias muchachos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, por eso dice aquí, cada entidad tiene una llave primaria o campo llave que identifica unívocamente el conjunto de datos.
Ojo, no se preocupen, por estar copiando las presentaciones. Las presentaciones van a aparecer en nuestro cuaderno digital. Ahorita vemos algunas cosas ahí del cuaderno digital. Bueno, cuando en una entidad figura la clave primaria de otra entidad, esta se denomina clave foránea. Ya explicamos por qué. Porque esta llave primaria pasa su valor a otro atributo que no es llave primaria, pero pasa como clave foránea. Y dice, las entidades se relacionan entre sí a través de claves foráneas, pues ya vimos por qué. ¿De acuerdo? Entonces, primero había que explicarlo y no solo leerlo, es necesario entenderlo. Veamos este pequeño ejemplo, no le hagan caso al texto, vamos a centrarnos en el ejemplo. Resulta que abrió el negocio y llega Juan y me compra unas cosas y llega a la caja y quiere que le dé su factura. Antes de que yo le dé la factura, me voy al catálogo de clientes y busco. A ver, él dice que es el cliente 1. Voy a buscarlo. Sí, aquí está cliente 1 y es Juan. Sale como si existe el número de cliente, entonces sí le puedo generar una factura. Listo, ya se va bien contento con sus cosas. Luego, después de un rato, se acuerda que se le olvidó comprar otras cosas, regresa a la tienda, toma lo que necesita, llega a la caja y pide que le demos otra factura. Otra vez volvemos a revisar el número de cliente. Efectivamente, uno es Juan. Le podemos facturar y ya se va. Ya compró lo que necesitaba. Al rato llega Rosa. Rosa, que tiene el número de cliente 2. Compra todo lo que necesita. Llega a caja y nos pide la factura. Otra vez voy al catálogo de clientes. Busco el número de cliente de Rosa. Es el número 2. Perfecto. Si es Rosa, le podemos emitir su factura. Ahí la llevamos. Pero ¿qué creen? Que de repente llega otra persona, toma varios productos, cuando llega a la caja nos pide su factura. Pero dice, pero él no tiene número de cliente. Entonces, o no tiene número de cliente o el número de cliente no corresponde. A lo mejor dice, yo soy el 3, pero no existe el número de cliente 3. De esta manera yo no le puedo facturar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que dar de alta al cliente número 3, ponerle 3 Luis, por ejemplo, 3 Luis, para que ya exista en el catálogo de clientes y entonces poderle hacer una factura. Esto es a lo que se conoce como integridad referencial. Es el valor de una llave foránea el valor de una llave foránea en una entidad. Debe existir tanto la referencia como el valor, que es lo que nos está diciendo. Aquí estamos viendo claramente este ejemplo con estas pequeñas dos tablitas que simulan una compra y una facturación. No sé si con este pequeño ejemplo hayan quedado más claros los conceptos, y si hay alguna duda, con toda confianza díganme. ¿Todo bien, profesor? No, todo bien, profesor. Perfecto, Profesor. porque vamos a hacerlo en código, ¿eh? Mándeme. Una pregunta. ¿Sí? He visto que luego se llegan a que por una u otra razón el cliente dice o no recuerda su número de cliente o cosas así por el estilo, y el chiste es que se le hace otro completamente nuevo, ¿no? Como el ejemplo que ahorita dijo. Pero cuando hay una duplicidad de información, digámosle, el programa tendría que detectar que los datos que ya están ingresando ya son existentes dentro de nuestro sistema, ¿no? Por supuesto. Eso De tendría hecho, si que hay ser duplicidad Ajá, dígame. de hecho, si hay duplicidad de informaciones porque está mal diseñado o hay malas prácticas. Ok. ¿Qué pasa? Por lo general, cuando llega un cliente y me dice, no me acuerdo, pues yo debo de ofrecerle en la interfaz a quien opera el sistema la posibilidad de que busque al cliente a lo mejor por apellidos, que haga una búsqueda por apellidos y le diga, no se preocupe si no se sabe su número de cliente. Entonces le ponemos Hernández Juan. Entonces el sistema de repente lo busca y me dice, mira, es que Hernández Juan tiene el número de cliente 20. Y ya con eso ya tengo el número de cliente con el que le voy a facturar, pero lo busqué primero. Todo sistema debe de ofrecerme esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la verdad, esperar que el cliente se aprenda su número de cliente es absurdo, ¿no? Por eso lo que tenemos que hacer es dar un método de búsqueda.
porque también hay que cuidar la integridad de la información en cuanto al valor. O sea, a lo mejor un ejemplo de mala práctica. El registro 1, el 15 y el 18 le pertenecen a Juan Hernández López y es la misma persona. Pues ahí está mal, significa que no estoy validando la información, no estoy poniendo los procesos de validación de información necesarios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ahorita apenas estamos con las llaves, pero sí tengo que establecer todos esos mecanismos, porque un sistema que lo permita, pues obviamente es un sistema que está medio mal hechito. ¿Ok? Sí, sí, gracias. No, ¿de qué? Y ahí obviamente pues hay una buena oportunidad de negocio, ¿verdad? Porque podríamos decirle con quien estamos trabajando, oye, tu sistema no está validando muy bien, pero por una lana yo te lo puedo corregir, ¿no? Ya eso es otra cosa. Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, ahora, ¿queda claro esto de la integridad referencial? ¿Puedo continuar o hay otra pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahora, resulta que para cada dato existen datos. Suena chistoso, pero hay datos acerca de los datos. ¿Se acuerdan que hablábamos del tipo de dato y de la representación? Ah, bueno, pues eso se le conoce como metadatos. ¿Qué son los metadatos? Por definición, un metadato es un dato acerca de otro dato o los datos acerca de otros datos. Por ejemplo, yo tengo el nombre de una persona, el dato o el campo, el atributo, que propiamente sería atributo, más que datos. El atributo nombre tiene datos referentes a él. Por ejemplo, el tipo de dato que voy a manejar para nombre tiene que ser alfabético. Esto es obvio, ¿no? Porque las personas se llaman Juan, se llaman Elizabeth, se llaman Isabel, se llaman Rosendo, en fin, cualquiera de esas cosas. Pero no se llaman R2D2 o C-3PO. Eso está bien para androides y eso en Star Wars, pero no para personas. Nosotros sabemos que cuando menos aquí en nuestro país, las personas y en casi todos los países, los nombres de las personas solo usan caracteres alfabéticos. Entonces, el que sea del tipo de dato alfabético es un metadato. La longitud que yo permito para el nombre, digo, ok, alfabético, pero de 20 caracteres, el que yo le esté dando un espacio de 20 caracteres para ingresar el nombre, eso es otro metadato. Es más, yo puedo agregar otro. Para requerir el dato, puedo poner que el dato es obligatorio o va a permitir nulo. Si es obligatorio o nulo, yo ya estoy agregando otro metadato porque estoy agregando la obligatoriedad para que se ingrese el valor de ese atributo. De esta manera, entonces, un atributo tiene metadatos y estos metadatos son datos acerca del atributo o comúnmente se dice datos acerca de los datos, aunque realmente son atributos. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda. ¿Sí queda claro este concepto? Sí, profesor. Sí, profesor, queda claro. Ok, porque esto que parece teoría, esto que les estoy dando que pareciera teoría, ahorita que abramos SQL Server se van a dar cuenta que para nada es teoría. De hecho, es la implementación práctica de lo que vamos a hacer. Bueno, ahorita vemos eso. Ahora, me voy aquí, en la siguiente lámina. Ahora sí, esta definición viene en el libro. La verdad pienso yo que se queda corta la definición. Porque un sistema de gestión de bases de datos, si bien sí es un conjunto de programas, yo diría es un conjunto de programas, es un conjunto de lenguajes de programación y es un conjunto de estructuras de datos que permite a los usuarios crear las estructuras donde se van a almacenar los datos, administrar las estructuras e ingresar la información y almacenar la información y administrar la información, perdón. Eso es un sistema de gestión de bases de datos, muchachos. El uso de este tipo de programas, pues obviamente nos facilita la vida en cuanto a la creación de las estructuras donde se van a almacenar los datos, su gestión, su administración
y en sí mismo el manejo de la información que queda dentro de dichas estructuras, ¿de acuerdo? Vamos a entender cómo está esto. Vamos a ver cómo se está estructurando esto. Miren, esto que tengo aquí es el diagrama de un entorno simplificado de un sistema de gestión de bases de datos. Vean que aquí ya no estoy hablando de bases de datos, ya estoy hablando del sistema de gestión de bases de datos, donde ya no solo son las estructuras, ya no solo es la información. Ahora tengo programas que me permiten crear y administrar esas estructuras, programas que me permiten crear y administrar esa información y lenguajes de programación y estructuras adicionales para poder gestionar todo esto. Ya ahorita no estoy hablando de la base de datos, estoy hablando de un sistema de gestión de bases de datos. Ok, en este sistema vamos a tener por fuera del esquema a los usuarios y programadores. Por lo general siempre lo digo como chiste, como todo, la base de datos tiene sus enemigos naturales, por supuesto, tiene sus depredadores, y no me refiero a los hackers, a veces me refiero a los programadores, porque luego, y digo, no lo digo en sentido de peyorativo, porque yo mismo programo y yo mismo he caído en este error, donde a veces nos creemos tan chichos que en vez de hacer nuestras pruebas y el desarrollo ¿cómo se llama? En el entorno de desarrollo, en el entorno de pruebas, no vamos y lo hacemos directamente en el entorno de producción y luego le damos en la torre la información y luego estamos chillando que ya no sabemos qué hacer. Entonces, pero bueno, eso es más por irresponsabilidad. Básicamente, a un sistema de gestión de bases de datos se van a conectar diferentes tipos de usuarios y entre estos usuarios, pues obviamente los programadores. Pero vamos a necesitar separar. ¿Por qué? Porque en un esquema formal tenemos por un lado un cliente, que el cliente puede ser un servidor, puede ser un ordenador normal, su laptop, puede ser una tableta, puede ser un celular, que se conecta a un servicio de internet, que como puede ser con un servicio Apache, con un servicio IIS, que es un servicio de intercambio de información por internet. En fin, cualquier servicio web se conecta con él. Este servicio web se conecta con el servidor de base de datos y el servidor de base de datos a su vez se conecta con la base de datos o con las estructuras, pero vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, los usuarios deben de ingresar a un programa o alguna aplicación para poder hacer una consulta. Él hace una consulta y esta consulta invoca a los programas del sistema de gestión de bases de datos. Y aquí tenemos dos tipos de programas, muchachos. El primer tipo de programas que tenemos es un software para procesar consultas, o sea, para procesar, no sé, crear una tabla, crear una vista, crear un trigger, crear alguna estructura donde voy a guardar la información. Aunque también puede ser que haya creado un programita para que haga el corte de caja de todos los días a la medianoche. O que me dé el reporte mensual de ventas de mi producción. Todo esto lo puedo configurar en la base de datos y puedo crear programas automatizados. Ahora, también puedo tener programas para acceder o consultar simplemente la información que ahí hay almacenada. Oye, yo quiero saber cuándo cumple años Luis y me voy a la información de usuarios y ahí busco. Yo quiero saber cuánto gana Rosa. Me voy ahí y solo consulto información. ¿Sale? Son dos tipos de programas que se manejan en el sistema de gestión. Y obviamente estos dos tipos de programas, lo vamos a ver más adelante, van a quedar gestionados por dos lenguajes diferentes que están embebidos en el SQL. Pero lo vemos más adelante. Ahora, dependiendo del programa que estemos utilizando, puede que me vaya a la definición de la base de datos, como lo decía, a los metadatos. Esto es irme a las estructuras. Esto es quiero crear una tabla, quiero modificar la tabla, quiero borrar la tabla, quiero crear una vista, quiero borrar la vista, quiero modificar la vista, etcétera. Al final de cuentas es meternos con las estructuras donde se guarda la información. Eso por un lado. Pero si estoy utilizando para consulta de datos,
entonces ya no se va a la definición de la base de datos, sino ya se va directamente a la base de datos donde están los datos almacenados, muchachos. A ver, les voy a poner este ejemplo para ver si puedo ser más claro. Todos han visto el universo Marvel, ¿no? Imagínense que el sistema de gestión de bases de datos es Hulk. ¿Por qué Hulk? Porque en Hulk tenemos como tal a Hulk y tenemos la conciencia de Bruce Banner. Bueno, Hulk sería la definición de la base de datos. Y lo que es delicado, que es Bruce Banner, la conciencia de Bruce Banner, pero que para eso se crearon las estructuras, que es Bruce Banner serían los datos, sería la base de datos almacenados. Entonces, este sería Hulk y este sería Bruce Banner. No sé si me doy a entender bien con este ejemplo o solo los hice más bolas. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, de esta manera es como se entiende el entorno simplificado del sistema de gestión de bases de datos, ¿de acuerdo? Hasta esto que llevamos. Ahora, podemos nosotros determinar ciertas características sobre el sistema de gestión de bases de datos. Dentro de estas características tenemos la estructura de la base, tenemos las entidades con su descripción, como lo podemos ver en esta pequeña imagen. Vean que tenemos las entidades, los atributos de cada entidad y cómo se relacionan con otra entidad. A eso se le llama naturaleza autodescriptiva de los sistemas de bases de datos. Esto que veo aquí en pantalla es cómo están configuradas las diferentes estructuras donde se almacena la información. Sale. Esa es la primera característica que debe cumplir. La segunda característica, tiene que haber una separación entre los programas, los datos y la abstracción de datos. Esto es, si yo voy a generar una aplicación, la aplicación no deberá de interferir con la estructura de los datos o con el almacenamiento de los datos. Sí, obviamente a través de la aplicación voy a poder modificar datos, actualizarlos y eso, pero en sí misma la estructura de la base de datos no tiene que ser modificada por la aplicación y viceversa. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Ahorita ustedes están viviendo una etapa bonita en la informática, donde obviamente no solo se programa por objetos. Ya hoy decir es que yo sé programar por objetos. Si tú dices yo programo por objetos, pues cualquiera te va a decir obvio. O sea, ¿a poco crees que todavía alguien programa de forma estructurada? ¿O no debería? Pero esto estamos hablando solo del paradigma de programación. Ok, el paradigma que usamos es programación orientada a objetos. Mientras que hoy en día se programa también por modelos. En el Software Factory, ¿cómo le dicen? El Making Software Factory, algo así se le dice. Ya utilizamos modelos. Y el modelo más famoso, la verdad es que no voy a decir que el mejor, porque no lo creo, pero sí el más común, el más famosillo, es el modelo vista controlador. Todo el mundo ha oído el famoso MVC, el MVC, ¿no? El modelo vista controlador, donde ya hacemos una separación, una programación por capas. Tenemos la capa frontal, que es la carita que le damos al usuario. Tenemos la capa de los datos y la capa de negocio. Y cada una está separada. Y aunque se conectan o aunque se vinculan para funcionar, el cambio que le haga a una no debería de inferir en el cambio de otras capas. Entonces, de esta manera, pues ustedes ya están creciendo con la idea o la intencionalidad de gestionar así el software para que el mantenimiento, el desarrollo o la actualización sean más rápidas y más económicas. Ok, sale pues. De esta manera entendemos esto. Vamos a hacer una separación. Por un lado tengo las tablas, por un lado tengo los programas que haga, los programas almacenados. Por otro lado voy a tener vistas, por otro lado voy a tener a mis usuarios, por el otro lado voy a tener las vistas. Y cuando conecte con una aplicación tengo que tener cuidado que esto no se afecte por la aplicación. Ahora sí que juntos, pero no revueltos.
A esto me refiero cuando hablo de la separación entre los programas, los datos y la abstracción de los datos, ¿de acuerdo? Ok, vámonos a la tercera opción del sistema de gestión de bases de datos. En la tercera opción del sistema de gestión de bases de datos, dice manejo de múltiples vistas de los datos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ciertamente yo tengo muchas tablas con mucha información, pero es probable que los usuarios solo requieran parte de la información, no requieran ver toda la información. Habrá usuarios a los que les deje ver todo lo que hay en la tabla. Sale, tienes permiso de ver todo lo que hay en la tabla, no hay bronca. Habrá usuarios a los que les diga, no, ¿sabes qué? Aguántame, espérame, no, ¿cómo crees? En vez de que veas la tabla, yo voy a hacer una consulta que la voy a guardar como una vista y esto se le llama una tabla virtual almacenada. Y lo que tú vas a ver es una tabla virtual almacenada. En tu cabecita tú vas a pensar que estás viendo las tablas del sistema, pero realmente no estás viendo las tablas, estás viendo el resultado de una pregunta que le hice a la base de datos y que me devolvió estos resultados. Y yo lo guardé como una tabla virtual. En este sentido, entonces yo puedo controlar, puedo gestionar, primero que nada, el acceso del usuario al sistema de gestión. Primero voy a controlar el nivel de servidor, viendo los accesos a los que se tiene, a los que se puede, de los que se dispone. Ahora, una cosa es que te deje pasar y otra cosa es para qué te dejo pasar. Yo te dejo pasar para que puedas crear estructuras y modificarlas. O tal vez no te doy ese permiso. Te doy permiso de ver la información. O tal vez te doy permiso de ver solo esta parte de la información. Por ejemplo, alguien que trabaje en ventas, no le voy a dejar ni de chiste, ni siquiera que sepa que existen las tablas de recursos humanos. ¿Por qué? Él es un vendedor, no necesita saber la nómina de recursos humanos. O alguien que está en atención al público, pues no le voy a dar la información del departamento de contabilidad, no la necesita. De esta manera yo puedo acotar lo que cada usuario puede ver y esto lo puedo hacer, sí, por aplicaciones, pero también puedo, dentro del sistema de gestión de bases de datos, que es donde estamos hablando ahorita, puedo acotar vistas, puedo acotar cierto tipo de consultas para que siempre le devuelva este resultado muy delimitado, muy acotado a los usuarios. Aquí estamos hablando ya también de ciertos esquemas o implementación de algunos esquemas de seguridad. No de todos, pero sí de los más elementales. Hasta aquí con estos 3 puntos o estas 3 características que todo sistema de gestión de bases de datos debe tener. ¿Tienen algún problema, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, todo bien, profesor. Ok, me da mucho gusto. Ahora, vamos a cerrar por ahora esta presentación. Esto se los voy a compartir en su class note, así que no se angustien. Lo voy a cerrar aquí. Y guárdalo el cambio que le hicimos. Y vamos a ver esta otra. Clase 1B es ABD, no quiero la BBD. Ahí está. Sale, vamos a hacerla un poco más ancha. Vamos a moverla un poco más para acá. Ahí está. Listo. Y comencemos. Veamos. A ver, esto sí necesito ejecutarlo. Veamos. Vamos a ver la estructura de una base de datos relacional, que esto que vamos a ver es como el glossary de todo el curso. Es como nuestro glosario, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo en el idioma que vamos a utilizar. Ya vimos que esto se llama una entidad o una tabla. Y que toda entidad o tabla debe tener un nombre. En este caso, esta entidad tiene un nombre que se llama cuentas. Y que toda entidad o tabla debe tener atributos. Esta tiene 3 atributos: número de cuenta, nombre de sucursal y saldo. Y que cada renglón se llama registro o tupla, y en estos registros se refiere a un objeto en particular. Por ejemplo, este se refiere al usuario que tiene el número de cuenta C01. Este se refiere al objeto número de usuario que tiene la cuenta C03, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros estamos viendo todos los posibles usuarios o todos los usuarios que tenemos listados dentro de mi catálogo de cuentas. Veamos cómo vamos a ver la estructura.
De entrada ahí está el nombre de la relación. Ahora, aquí tenemos la cabecera que son los nombres de los atributos. Ahora, tenemos la tupla o el renglón o el registro, como le quieran llamar. Pero la tupla, el renglón o el registro es el conjunto de valores posibles para cada atributo en un registro. Ahora, ahí está todo agrupado, ¿no? Este usuario tiene número de cuenta, tiene la sucursal a la que pertenece y tiene su saldo que tiene ahorita en el banco. ¿Ok? La cardinalidad. La cardinalidad se refiere a cuántos registros tengo. Vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4. Como esta tabla tiene 4 registros, voy a decir que esta tabla tiene cardinalidad 4. Ahora, los atributos de los cuales ya habíamos platicado. El grado. Así como yo puedo contar los renglones, puedo contar las tuplas, puedo contar los registros, también puedo contar los atributos. La cardinalidad cuenta tuplas o registros, mientras que el grado cuenta columnas o atributos. 1, 2, 3. Entonces decimos, esta tabla tiene una cardinalidad 4, grado 3. ¿De acuerdo? Veamos, vámonos con el glosario que les decía. Entonces yo a la tabla le puedo llamar también relación. Al renglón o a la fila o registro también le puedo llamar tupla. Que son los nombres formales, ¿no? A las columnas le llamo atributos. Al grado es el número de atributos, la cardinalidad, el número de tuplas. Y este es interesante, dominio. Dice que es el conjunto de valores permitidos para un atributo. Vamos a ver, porque hay diferentes tipos de dominio. Los dominios deben ser por lo general atómicos, pueden ser atributos complejos, pero por lo general cuando a alguien le pides ahí en su fecha de nacimiento o su fecha de contratación, no te lo va a separar, te va a dar el día, el mes y el año, ¿de acuerdo? Aunque aquí en bases de datos, yo sé que durante toda la carrera hubo profesores que los estuvieron fastidiando o los estuvimos fastidiando, diciéndoles que no existe el nulo como valor. ¿Por qué? Porque nulo por definición es la ausencia de valor. Sin embargo, en la informática, hablando sobre los valores que se pueden aplicar, nulo es un valor posible. Significa que no hay un valor asignado en ese momento para ese atributo. Y bueno, entendiendo que estamos manejando la base de datos como un conjunto, por teoría de conjuntos, nosotros sabemos que todo conjunto integra como elemento al conjunto vacío, de tal manera que es posible tener un valor nulo para algún atributo. Entonces, el nulo puede ser el valor, puede ser parte del dominio de un atributo. Ok. Tenemos los valores de intención. Estos valores de intención se establecen a través de reglas. Por ejemplo, lo que nos está poniendo en este caso la diapositiva. Yo puedo decir que voy a contratar al personal y hay un atributo que dice edad. Pero la Ley Federal del Trabajo me dice que para yo poder contratar a una persona deberá estar entre el rango de los 18 y los 65 años, porque de lo contrario hay una violación a la Ley Federal del Trabajo. Digo, por muy buena intención que tenga, es una violación a la ley federal. ¿Qué pasa? Entonces podemos establecer como regla en el sistema que cuando registremos a estas personas, sus edades tendrán que estar entre 18 y 65. No puede haber menores de 18, no puede haber mayores de 65. Esto que estoy diciéndoles se le conoce como un dominio por intención. Un dominio, entonces, por intención es un dominio donde yo defino una regla para el conjunto de valores que debe de aceptar ese atributo. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos otro tipo de dominio que se conoce como el dominio por extensión. El dominio por extensión predefine los valores. No es una regla, pero ya son valores predefinidos. Por ejemplo, tenemos la nacionalidad. Son un chorro de países, pero al final de cuentas es un conjunto finito, donde decimos, bueno, mexicano, canadiense, estadounidense, ruso, alemán, suizo, holandés,
austriaco, en fin, podemos poner todo esto. Ya es un conjunto definido, pero no me puedo salir de ese conjunto, perdón que lo ponga así. Como el atributo es nacionalidad, no le puedo poner zumpanguense. ¿Por qué? Porque se sale de la extensión. Zumpanguense es un gentilicio para hablar de las personas que viven en este municipio de Zumpango, del Estado de México, del país México, pero no es una nacionalidad, solo es un gentilicio. Entonces, en este sentido, no pertenece a la extensión y por eso no lo puedo utilizar. Y tenemos el dominio natural o el dominio por amplitud. ¿Qué es este? ¿Qué es este tipo de dominio? Por decir, el atributo nombre. No puedo poner una regla para los nombres. ¿Qué nombres voy a permitir? Porque sí, y a mí me tocó verlo, me ha tocado muchas veces trabajando en la consultoría. De repente tú ves que dice nombre y y es chistoso, ¿no? Porque de repente te encuentras con personas que se llaman Maciosari o o una vez me encontré una persona que se llamaba John, pero lo escribía como Y-O-N. Y yo le pregunté si su nombre era japonés. Pues a mí me sonó como a japonés o como coreano o chino. Y volteó y se sonrojó un poco y me dice, no, lo que pasa es que a mi mamá le gustaba mucho ese nombre, pero ella vivía en un pueblo y le gustó el nombre de John, pero como no sabía cómo se escribía, cuando me registraron como Y-O-N. O sea que quisieron ponerle John de Juan, traducción a Juan, pero le pusieron John con Y, ¿no? Que ya es otro rollo. Incluso si ustedes consultan el padrón, hay gente que hasta se llama Superman. Hoy en día ya hay leyes que impiden esto, pero anteriormente, ¿no? Tú le podías poner como quisieras a tu hijo, ¿no? De repente le ponían Zacatelpo, ¿no? Y no le puedes hablar en diminutivo porque se oye horrible. Pero ya hoy hay reglas que acotan eso, que evitan que eso pase, ¿no? Entonces, sin embargo, no puedes poner una regla para nombres. Si alguien se llama María de la Concepción, del Sagrado Corazón, del Espíritu Santo, del Rosario, de la Trinidad, de no sé qué, pues no puedes decirle que no. Al final de cuentas, ese es un dominio por amplitud o un dominio natural. Tenemos entonces el dominio nulo, el dominio por intención, el dominio por extensión, el dominio por amplitud o natural. Estos son los dominios con los cuales podemos estar trabajando, ¿de acuerdo? Y en el esquema de la base de datos, muchachos, siempre nosotros tenemos que poner el nombre de la relación, los atributos, pero siempre los atributos los vamos a definir en una dupla. ¿Qué es esto de dupla? Nombre del atributo, valor del atributo. Por ejemplo, nombre Jesús, apellido paterno Mora, apellido materno Rodríguez, no sé, edad, 30 y tantos. Y así sucesivamente, así nos la podemos ir llevando, ¿no? Entonces, de esta forma, vemos que hay una dupla, donde está el nombre del atributo, tenemos el nombre del atributo, pero también vamos a tener el valor de ese atributo. Y cada valor de cada atributo, muchachos, debe de corresponder a un dominio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que no haya... un segundo. Algo que no haya quedado muy claro. Todo claro. ¿Todo No, claro? profesor. Sí, Sí, claro, todo bien. por el momento. Perfecto. Entonces vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con esto, mis compañeros. Denme un segundo, es que me llegó una llamada de dirección. ¿Qué hora qué hice? O que no hice, ¿no? También puede ser. Oh, ya. Sí, es cierto, no me acordaba que hoy tenía que aplicar un examen a título especial. Ay, híjole. Bueno, ya ni modo. Lo voy a tener que reprogramar, ¿verdad? Denme un segundo, nada más le voy a decir que lo vamos a reprogramar para, yo creo que para el viernes, para mañana. Se me pasó.
Bueno, ni modo. No es momento de ponerse tristes por cosas así. Sale, sigamos entonces. Bueno, si ya quedó claro esto, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto en un enfoque un poco más práctico. Voy a detener tantito la presentación. Vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esto también. Esto también no lo necesitamos. Esto tampoco. Sale. Ok. Esto ahorita lo vamos a usar. No, no es cierto. Esto no lo vamos a usar. Déjenme de una vez cierro esto también. Sale. Ok, hoy les voy a dar el número de licencia con la cual vamos a estar trabajando con SQL Server. Es más, ¿saben qué? Eso sí, de una vez se los doy. Déjenme lo abro. Ya me lo pasé aquí a descargas. Ok, yo aquí tengo el ISO. Ahorita les explico un poco de esto. Ojo, esto lo estoy haciendo con una intención académica, no con una intención de piratería. Así que por favor, no se los puedo compartir en Teams, no se los puedo compartir en el ClassNote, porque obviamente es un número de licencia y obviamente podría ser considerado como piratería, aunque el uso que le vamos a dar es académico. Así que por favor, tómenle foto. Este serial es para SQL Server Enterprise 2014. Ahí está. SQL Server Enterprise 2014. Ahora, me regreso acá. Ay, perdón, ¿sí le tomaron foto o no? Perdón. Sí, profe, ya. ¿Ya todos, caballeros, señoritas, ya le tomaron foto? Sí, profesor, ya. Sí, profe. Sí, Ok, profesor. Sí, profe. perfecto. Sale pues, entonces vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, veamos, ya me contestó. Sale. Entonces, voy a cerrar ya esto. Ahí está el número de licencia. Yo aquí tengo un ISO, ¿dónde está? Ok. Aquí tenemos, me voy a ir a, es cierto, no es ese. Debe ser, acá está, acá está equipos. Equipos, vamos a los equipos. A ver, tú quítate de aquí. Y vámonos a donde dice, este es el grupo 23, pero creo que el registro lo dejé en el 13. Esto también se los voy a compartir a ustedes, pero siempre lo comparto después de que ya expliqué. Por ahorita creo que solo lo dejé aquí. Ahorita se los voy a compartir en su ClassNote. Miren, acá está, lo van a tener, ¿eh? Les estoy compartiendo aquí en el ClassNote, o lo van a tener ahorita en el ClassNote, estas ligas. Digo, se los voy a compartir, pero si gustan tomarle foto ahorita para que lo vean después de inmediato, con todo gusto. Aquí les estoy dejando el link de descarga para SQL Server 2014. Y aquí les estoy dejando la descarga desde mi Drive. Ustedes pueden descargarlo y es un ISO, es un archivo .ISO que pesa casi 4 gigas. Así que ya sea aquí o aquí, dense tiempo para descargarlo, ¿no? Este es el ISO, ya aquí no tienen que andarlo buscando, nada más lo van a descargar. Ahora, también les estoy compartiendo este video. Este video yo no lo hice. No me gusta hacer caravana con sombrero ajeno. Este video yo no lo hice, muchachos, pero está muy bueno el video. Les va a decir paso a paso cómo instalar SQL Server 2014. Les va a servir. Entonces, revísenlo, véanlo para hacer la instalación. Obviamente, cuando les pida la licencia del producto, ustedes van a poner el número de licencia que les acabo de dar, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que puedan instalar el producto y para que podamos trabajar en él. ¿Ok? Sale pues. Está gracioso, de repente van a oír cosas como que uno se queda así como que, porque de repente van a oír que este cuate que tiene el video dice, y aquí vamos a seleccionar esto y aquí todo. No sé para qué sirva, pero vamos a seleccionar todo para que funcione. Entonces se me hizo muy chistoso, se me hizo muy gracioso. Pero bueno, sí les va diciendo paso a paso cómo instalarlo, ¿no? Entonces, aquí tienen estas ligas, como quieran, pueden descargarlo de aquí. Este es el sitio de Microsoft, de donde lo pueden descargar. Lo pueden descargar desde aquí.
desde mi Drive, y pueden ver el video. Aquí está la liga del video para que lo vean paso a paso. ¿Sale? ¿Puedo quitar esta pantalla o están tomándole foto? No, ya, profesor. Ya, Les repito, muchachos. Ahorita esto está en la liga del 7CB13. Tuve ayer clases con ellos y estuvimos ya trabajando con esto. Ahora se los comparto para que ustedes también puedan descargar e instalar el software, ¿va? De todos modos, esto que aparece aquí también va a aparecer en su class note. Al final de la clase, de la última clase, tengo todavía clases de 8:30 a 10. Al final de eso voy a publicar también este material ahí, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Vámonos ahora. Me regreso donde estábamos. Y ahora vamos a abrir nuestro programa. Nuestro primer contacto con SQL Server. Por cierto, cuando si lo descargan de mi sitio, les va a descargar este archivo, pero vean que este archivo dice que es de 3.23 megas, 3.23 gigas, perdón, 3.23 gigas. Y observen que aquí dice, termina en un punto ISO. Un punto ISO es una imagen de disco, ya lo saben, pero no está por demás recalcarlo. Para instalarlo, muchachos, recuerdan que deben hacer esto. Clic derecho y le van a decir montar. Cuando le den montar, aquí está, vean que les aparece como si hubieran metido una unidad de DVD. Unidad de DVD, SQL 2014, etcétera. Esto les aparece como si hubieran puesto una unidad de DVD. Aunque no tengan unidad de DVD, esta máquina que yo tengo no tiene unidad de DVD, pero ya me la marcó, ¿no? Y ahora sí, le van a dar clic derecho al Setup Exe y le van a decir ejecutar como administrador. Una nota antes de que se me pase. Ay, a ver, tú vente para acá que no alcanzo a ver. Ahí está. Pero quiero tener la barra transparente. Bueno, cuando ustedes instalen esto, procuren que el idioma que estén utilizando sea español España, porque la configuración o la licencia viene por esos lares. Entonces, si le ponen un país diferente o un idioma diferente, no los va a dejar instalar. Digo, a caballo dado no se le ve colmillo, ¿no? Entonces, ya tenemos la licencia. Pues cuando lo instalemos vamos a ponerle español España. Ustedes pueden configurarle varios idiomas. Yo tengo configurado el de México, el Latinoamérica, el de Estados Unidos y tengo el de España. El de España lo uso cuando voy a utilizar todo este rollo, cosa que voy a hacer ahorita. Entonces ya me quedó aquí como español España. ¿Sale? Sale pues. Entonces así lo van a hacer. Ya cuando no lo usen, se van acá. Aquí equipo. Cuando ya terminen de instalar y todo, le van a dar aquí clic derecho y le van a decir expulsar para que no les dañe la instalación. Expulsar y es como si hubieran sacado la unidad de CD, ya no aparece. ¿Sale? Órale pues. Órale. Bueno, vamos a continuar. Les decía, vamos a tener este primer contacto. Ay, no, ya son 8:25, ya no me va a dar tiempo. Pero tengo entendido que con ustedes tengo clase mañana, ¿no? Me parece. Sí. Perfecto. Sí, Entonces, ¿qué es esto? A ver, déjenme ver qué es. Ahí vamos a ocultar esta barrita que me cae gordo. Entonces, bueno, vamos a ya mañana comenzamos, comienzo con SQL Server. Yo sé que tal vez decirles que instalen SQL Server para mañana es muy, muy pronto. Si quieren, instálenlo para que lo tengan listo el lunes, para que puedan hacerlo. Yo de todos modos mañana les empiezo a explicar esto de SQL Server, ¿va? Con el SQL Server Management Studio. Mañana empezamos con eso. Si lo pueden tener, pues sería mejor, ¿no? Para que vayan conmigo haciendo el ejercicio. No sé si quede alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Ninguna duda, profesor. No, profesor, no por el ninguna, momento, todo claro. profesor. Ok. Muchas gracias. Entonces Profesor, gracias. Entonces voy a detener la grabación porque si no, se pierde. Detener la grabación. Vamos